Bueno, vamos a ver el tema de combustibles fósiles, que es otro de los parámetros de bandera azul, acciones para enfrentar el cambio climático, que como podemos ver en la tabla de evaluación, es uno de los más importantes. De hecho, tiene el puntaje máximo que se le asigna a cualquiera de las categorías de 20 puntos. Entonces aquí tenemos dos opciones. Una es que dentro de la organización se consuman combustibles fósiles, ya sea por uso de vehículos, equipos, maquinaria, etc. O la otra, que no haya ese consumo dentro de la organización. En ambos casos, la organización tendrá que realizar acciones para poderse ganar estos 20 puntos. A diferencia de como era antes, que quizás si no tenían esos equipos, pues se les asignaban automáticamente o no aplicaba este criterio. En este caso sí. Entonces, el primer caso es que dentro de la organización haya consumo de combustibles fósiles, ya sea por vehículos, equipos, etc. Y en ese caso nos aplica esta primera tablita de guía, ¿verdad? La primera acción sería hacer un inventario de todos estos equipos, vehículos, etcétera, que se tienen dentro de la organización que consumen combustibles fósiles. El segundo sería determinación del consumo de combustibles fósiles por estos equipos. Es decir, tengo que empezar a medir, recopilar esa información, ¿verdad?, de cuánto me está consumiendo cada uno de los equipos mes a mes para poder estimar también su rendimiento. Luego tenemos que reducir el uso de combustible, el consumo de combustible. Entonces, si no lo he hecho anteriormente, lo que tengo que reducir es un 1 o 5% con respecto al año base. Si ya he reducido ese 5% en un año anterior, entonces lo que tengo que hacer ahora es o mantener ese 5% o tratar de reducir todavía más, ¿verdad? Y por supuesto tengo que justificar debidamente cada uno de los casos. Y también, por último, tengo que realizar otro tipo de acciones, es decir, otras acciones que también me ganen 5 puntos de esos 20, como lo son promover el transporte compartido entre mis colaboradores, sensibilización ambiental interna o externa, promover métodos de reducción también entre ellos, o compartir experiencias, conocimientos. Como siempre, están invitados a innovar. En el caso en que no tengan equipo, vehículos, etcétera, que consuman combustibles fósiles dentro de la organización, entonces tienen que hacer una serie de acciones que sumen 20 puntos. Es decir, aquí vamos a encontrar una guía de que hay acciones de primero, segundo, tercero o cuarto orden, ¿verdad?, según su nivel de dificultad o de esfuerzo requerido, y en cada caso nos da algunos ejemplos. Los de primer orden y segundo ganan 2 puntos por cada acción que realizo, las de tercero 4 puntos y las de cuarto 5 puntos cada una. Y así yo realizo las que quiera, del orden que quiero, hasta combinar para lograr esos 20 puntos. Entonces, por ejemplo, las de primer orden son promover transporte compartido o una sensibilización ambiental interna, ¿verdad? Las de segundo pueden ser ya más bien monitorear y medir ese concepto de consumo por taxis o por viajes aéreos, etc. Las de tercer orden más bien son, ahora sí, promover esos métodos de reducción entre colaboradores o a un alcance todavía mayor, por ejemplo, de los, bueno, sí, también de las familias, de los colaboradores. Y las de cuarto orden ya son más en la línea de medir el consumo de los colaboradores en su uso personal, ¿verdad? O de los proveedores también, llegando más allá en la cadena de abastecimiento. Ok, como se ha mencionado en todas las categorías, pero siempre para recalcarlo, el programa de bandera azul no castiga el crecimiento de la organización, es decir, si por alguna razón duplican su flotilla vehicular, es natural que haya un crecimiento en el consumo. Lo que va a importar aquí entonces es llevar indicadores, por así decirlo, de consumo por cantidad de vehículos o por cantidad de colaboradores o, ¿verdad?, lo que más aplique a cada organización para poder asegurarse de que no están creciendo, digamos, a pesar del crecimiento de la organización en el consumo. También aquellas empresas que no puedan reducir sus consumos por A o por B razón, ¿verdad?, tienen que justificarlo siempre debidamente. Okay. Entonces la herramienta, ¿verdad?, como ya saben, se ve así al entrar. Entramos aquí, en este caso, al botón de combustibles fósiles y nos va a presentar 4 diferentes botones. Yo entro en caso de que cada uno de ellos aplique a mi organización. Entonces, el primero va a ser el de flotilla vehicular, que es en el caso de que tengamos una flotilla vehicular dentro de la organización, ¿verdad? En ese caso me va a presentar 2 tablas, una donde primero ingreso ese inventario de flotilla, ¿verdad?, del equipo o activos que tengo que consumen los combustibles fósiles, y aquí ustedes van a ver que esta sí nos permite ingresar el detalle de modelo, año, tipo, etc. Y también me permite ingresar, por ejemplo, el kilometraje inicial, final y total recorrido durante el año, así como el consumo de litros, para calcularme ese rendimiento total. Esta información la voy a ir adquiriendo mes a mes como lo vaya midiendo en el primer año, que es a lo que nos lleva la segunda tablita.
que nos permite por vehículo ir ingresando en la cantidad de combustible consumido, el kilometraje recorrido y nos calcula solitos el rendimiento kilómetros por litro de cada uno de estos vehículos, que lo vamos a utilizar más adelante. Okay. Otro caso es que tengamos un kilometraje por viajes, por taxis, por ejemplo. Entonces, en este caso, la herramienta nos permite primero, nos ayuda a calcular ese consumo de combustible por los taxis. Entonces, lo primero que nos permite es que nos da una formulita para calcular cuántos son los kilómetros, ¿verdad?, aproximados que hemos recorrido. Y lo segundo, la misma herramienta nos facilita una tabla donde nos muestra el rendimiento por tipo de vehículo promedio, ¿verdad?, que podemos utilizar según el tipo de taxi básicamente que utilizamos. Aquí tenemos que ingresar entonces el monto final que hemos pagado, la tarifa banderazo, el resto, digamos, que hemos también pagado, y solito nos va a calcular los kilómetros. Agregamos el rendimiento que seleccionamos de la tabla que nos facilita y ya nos va a dar los litros que hemos consumido durante ese viaje. Y esta tabla nos permite ingresar los litros, digamos, por así decirlo, asignados al uso de taxis u otros viajes, ¿verdad?, que no sean directamente el uso de los vehículos que hemos calculado anteriormente. Aquí ingresamos ya los litros, ¿verdad?, y nos va a dar un total de litros, que a final de cuentas es lo que estamos buscando reducir. Entonces nos va a mostrar en el tiempo, en el grafiquito, y nos muestra tanto para el año base como para el año que estamos midiendo. Volvemos a los botones, y al tercero lo que nos da es la opción de, en caso que seamos una industria manufacturera o de producción, aquí lo que podemos tener es un consumo de combustibles fósiles por nuestros procesos productivos. Entonces, en este caso, básicamente nos da un espacio donde podemos ingresar la información del consumo de cada tipo de diferentes tipos de combustible, ¿verdad?, mes a mes. Y también nos da la opción de ingresar alguna unidad, digamos, de producción, ya sean toneladas, no sé, la unidad que más corresponda a cada organización, para poder estimar así los litros por, en este caso, toneladas de consumo, y poder monitorear cómo nos va a pesar del crecimiento de la organización. Y nos muestra también los grafiquitos cómo nos vamos desempeñando mes a mes. Esta tabla resumen también nos muestra entonces para cada tipo de combustible cuál es el consumo en el año base, en el año de medición, ¿verdad?, ya cuando completamos el año, y cuál es la reducción que hemos alcanzado, que es la que estamos buscando reducir. Y finalmente tenemos el caso de si la organización posee, ¿verdad?, o tiene funcionando un generador de electricidad con combustible. En este caso, entonces, también nos permite un espacio donde podemos ingresar las cantidades de litros que hemos consumido y nos calcula ese rendimiento del equipo. Okay. Ahora vamos a ver algunos tips. Entonces, el primero siendo que tenemos que identificar específicamente los consumos de combustibles fósiles, ¿verdad? O sea, aquí eso es lo que estamos buscando documentar, entonces no nos vamos a ir a otro tipo de consumos, quedarnos en a lo que venimos. También tenemos que determinar específicamente los alcances de la organización. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que es muy importante determinar los alcances, ¿verdad? Siempre en estos temas de medición, ¿hasta dónde mido? ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué le corresponde a otros? ¿Verdad? Eso pues va a depender de cada organización, pero bueno, con ciertos lineamientos básicos, ¿verdad?, dentro de lo lógico, pero ya hasta donde quiera llegar, más allá de eso, pues va a depender de cada organización y de cómo decida también cumplir con los puntajes según lo que vimos en la guía. También cada factor cuenta cada combustible cuenta con su factor de emisión. Estos los pueden identificar en la tabla del IPCC, ¿verdad? O en realidad la primera opción siempre es tratar de buscar esos factores de emisión nacionales que los tiene el Instituto Meteorológico Nacional. Y si no existen, entonces ya nos vamos a los del IPCC como segunda y mejor opción. Entonces es importante también que siempre diferenciemos cuál consumo de cuál combustible para después poder hacer ese cálculo en caso que lo requiramos. También recalcar que el cambio de un combustible por otro puede ser beneficioso, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo una caldera trabajando con búnker y la cambio a gas, no solo va a ser un combustible mucho más efectivo, ¿verdad?, y eficiente, que nos va a permitir reducir el consumo por sí solo, sino que además un co-beneficio de eso es que el gas es mucho más limpio y nos va a generar menor contaminación. Y eso sería todo. Muchas gracias.